Bienvenidos a Gus Bazán, el podcast. Aquí podrás encontrar entrevistas, herramientas y metodologías que te ayudarán a desarrollar estrategias de crecimiento personal y empresarial. Bienvenidos. Te quedas con Gus Bazán, Business Coach. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gus Bazán, el podcast. Como siempre, te agradezco mucho el hecho de que tengas a bien comentarnos, darnos feedback y que tengas también a bien compartir este contenido que nosotros hacemos con mucho cariño, como sabes, buscando aportar un granito de arena al desarrollo de las organizaciones, de las empresas y al desarrollo de sus líderes. Consideramos, como siempre lo estamos difundiendo, consideramos muy importante el hecho de aportar estos contenidos porque las experiencias que vamos nosotros viviendo y otros invitados que van viviendo y pueden ir compartiendo a lo largo de muchos años puede contribuir a que otras personas eviten, necesariamente no tienen que recorrer los mismos caminos, cometer los mismos errores. Siempre hay un aprendizaje que se puede ir trasladando a través de estos contenidos y de estas personas que vamos invitando a lo largo de los episodios. Y bueno, en esta nueva temporada hemos venido hablando de diferentes aspectos importantes en la gestión de los negocios y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero muy importante y que de hecho en la gestión de las organizaciones cada vez está creciendo más y tiene que ver con la gestión de los riesgos o la gestión del riesgo. Un tema sin duda alguna muy, muy apasionante porque desde ahí se desprenden muchas cosas, mucha toma de decisiones, inversiones, un montón de situaciones que hoy vamos a platicar. Y básicamente el episodio se centra en la gestión del riesgo. Esta situación nos permite orquestar soluciones, pensar en soluciones que a veces, justamente cuando esos riesgos se materializan o se dan, se requieren gestionar. Obviamente hay que trabajar desde antes, eso lo vamos a ir platicando a lo largo de este episodio, cómo orquestar estas soluciones cuando más lo necesitas, derivado precisamente de estas situaciones de riesgo que se pueden presentar. Él actualmente es director y fue director fundador de Protege Bien, agentes de seguros, una empresa que surgió en el 2005, prácticamente ya son, 20, 30 años, amigo, 20 años, desde 2005 ya vas a cumplir, en el 25 cumplirías 20 años, ¿verdad?, en esta empresa. Sí, en este año tenemos 29 con 29. Con esta organización, Protege Bien. Uh-huh. La experiencia que nosotros estamos acumulando de 30 años arrancó desde el 94, ¿no? 30. Sí, en el 94 estuvimos, hubo una crisis, si tú recuerdas, importante en el país. Cuando llegó Zedillo al gobierno, ¿verdad? Exactamente. Por ahí alguien le dijo, es que tu economía estaba sostenida con alfileres. Sí, pero no se los quites. Ah, sí, ya me acordé, cierto. Eso fue en el 94 y desde ahí estás en este negocio. Bueno, amigas, les comento que también nuestro invitado tiene maestría en alta dirección en el IPADE y también en esta, que es una asociación, la del $1 Million Round Table. Exactamente, es una asociación internacional, yo te diría mundial, uh-huh. Donde hay ciertos estándares mínimos que tienes que cumplir para formar parte de esa organización. Y déjame decirte que está entre el 2 y 3% de los agentes de seguros que pertenecen a esta organización del mundo, ¿no? Del mundo. Entonces, hay muy poca gente que califica en ese sentido. 2% están en ese piquito de la pirámide. Exactamente. Y bueno, nuestro invitado, solamente para reforzar su presentación, que creo que queda claro que con 30 años de experiencia profesional enfocado en este sector, no solamente especialista, sino también experto, él además como propósito siempre está buscando inspirar a las personas para que esas personas identifiquen su pasión, la vivan a través de un plan de acción y que estén viviendo ese propósito activamente, ¿verdad? Y eso también es importante comentárselo a nuestros amigos que nos escuchan, para que te conozcan, Luis. Sí, fíjate que creo mucho en este tema. Los años van pasando y tú vas acumulando experiencias y vas entendiendo en tu experiencia propia el razonamiento de la vida, ¿no? Y al final del día yo creo que muchos de los que transitamos por aquí somos muy felices haciendo lo que nos gusta. Cuando eso lo logras, transmites esa alegría y esa pasión. No tendrías que estar trabajando cuando encuentras tu pasión, y le pones sentido. Claro. La ejecutas y vives feliz con este tema, ¿no? Y si esto lo puedes replicar y transmitir,
pues evidentemente tus pasiones no son los de las demás, ¿no? Claro. Te toca a ti, Sí. como persona, identificar cuál es tu pasión Sí. para que empieces a ponerle pues acción a este tema, un proyecto de vida, ¿no? Totalmente. Fíjate que el otro día, uno de los, tiene que ver con esto. Uno de los talleres que recientemente diseñamos tiene que ver con el bienestar y la felicidad, y lo trabajamos en algunas organizaciones, pues, digamos, ya grandes. Y justo hablábamos del tema de cómo a veces hay ideas, como por ejemplo el pensar en retirarnos. Cuando tú vives tu propósito, te estás conectado con lo que haces, pues ni siquiera sientes que estás trabajando para empezar, ¿verdad? Totalmente de Y acuerdo. por lo tanto, pues ni siquiera tienes como esa onda de, pues me tengo que retirar, porque ¿por qué tendrías que retirarte de aquello que amas hacer? Porque Claro. como que siento que luego cuando traes esta sensación de que pues ya me faltan tres añitos para alejarme de esto, pues probablemente no estén tan conectados con su propósito y su pasión, porque cuando estás conectado ni sientes tanto el tiempo, se te va como agua, o sea, ni siquiera lo sientes. Digo, cuando nos metemos nosotros a investigar y a trabajar en estos temas de bienestar y felicidad, las personas que viven dentro que descubren su propósito, que lo trabajan y que viven en él, hay una correlación entre bienestar y felicidad y vivir dentro de ese propósito. Entonces, es algo muy importante, Luis, que nos compartas. Y bueno, es también conocido como el famoso Puma, Luis, ¿verdad? Te conoce mucha gente así. Yo cuando te conocí así escuché. Sí, ¿Sí, verdad? sí, fíjate que es una forma que me identifica a la gente aquí en Morelia y en los lugares donde pues acostumbro a estar, ¿no? Sí, muy bien. Y la verdad es que pues te diría, me gusta, está bien, es una forma de identificarte. Claro. Es tan natural y tan normal como si te dijeran Luis, Claro, ¿no? Y, claro. bueno, y está bien. O sea, al final del día, pues te identificas, Sí. te identifican, te sientes cómodo. Sí, se forma Pues parte hasta de la marca ya. Exacto, ya eres como, eres Sí. tu marca, ¿no? Es tu marca personal. Oye, amigo, pues vamos a empezar para que nuestras amigas y amigos escuchen de este tema tan interesante y sobre todo que pasen a la acción, como mencionas ahí en tu propósito. Yo también siempre invito mucho a las personas a que pasen a la acción. Las cosas que nada más se quedan así en teoría, pues no es aprendizaje, se quedan nada más como información y eso. Siempre es bueno pasar a la acción. Vamos a empezar. Me gustaría, amigo, que nos compartieras primero, así brevemente, una definición de qué es riesgo, porque luego también cada quien puede entender algo. ¿Por qué es tan importante analizar, entender, identificar y ver, medir, evaluar los riesgos, ¿no? ¿Qué es el riesgo y cómo incide en estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que pensar en el riesgo, ¿no? ¿Y qué es eso? Antes de entrarle a las soluciones. Claro. Oye, fíjate que es muy fácil. El tema es todos estamos gestionando todos los días y en todo momento el riesgo. A veces no tenemos claridad de cómo se clasifican y cómo lo tendríamos que resolver, pero habitualmente todos estamos gestionando riesgos todos los días. Ejemplo, una forma de gestionarlo hoy que llovió muy fuerte y que bendita lluvia, ¿no? Bienvenida Sí. a la lluvia. Sí. Acuérdate que hace un mes estábamos llorando porque Queríamos nos que sentíamos muy lloviera. secos, ¿no? Sí. Entonces hoy, bueno, justo para venir para acá, muchos nos quedamos atorados en el lugar donde tendríamos que salir. Sí. En este caso, pues yo me fui a bañar Claro. específicamente al club Sí. y muchos queríamos salir y bueno, hay quien traía un paraguas, ¿no? Ajá. Entonces, el que traía el paraguas, pues gestionó mejor que todos los demás el riesgo, Ujú. porque él salió de la casa club y se fue al estacionamiento Sí, pues, con un paraguas y no se mojó. claro. Entonces, sabes que va a llover, sabes que si no Sí. traes paraguas te vas a quedar atorado y quien lo trae, pues evidentemente va a ser menos tiempo para desplazarse al lugar a donde va, ¿no? Esa es Ujú. una forma de gestionarlo. Bien. Y es un ejemplo y me gusta mucho Muy hacerlo bien. bajo este esquema. Hay quien decide no llevarse un paraguas, se Sí. queda a esperar, trae tiempo suficiente Sí. y se espera y va a su lugar de destino, quizás con el tiempo suficiente para poderse desplazar. Esa es otra forma de gestionar. Claro. No necesariamente es la misma, Ujú. pero quizás ninguno de los dos traía el mismo tiempo para llegar a sus destinos, ¿no? Entonces, Claro. el que no traía paraguas a lo mejor se pudo haber esperado una hora y Sí. decidió no mojarse. Sí. Y hay otro que dice, bueno, pues yo de aquí me voy a mi casa, acabo de jugar pádel Sí. y no me importa mojarme, me voy corriendo y si llego mojado a mi coche no me importa. No pasa nada. Pues gestionó el riesgo de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, aquí el tema es cualquier situación que
ponga en predicamento tu bienestar, tu patrimonio, tu salud, Sí. Pues eso es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, ahora tendremos que identificar cómo lo quiero gestionar. Hay 1000 formas de hacerlo. Dicen los dichos, ¿no? Cada quien tiene su forma de matar las pulgas. Claro, exacto. Cada quien lo hacemos de una forma. Fíjate que, bueno, aquí entonces nos dices, digamos, ya utilizando la jerga que yo utilizo luego, Ajá. digamos que el riesgo entonces es subjetivo, va a depender de cada quien y va a depender del contexto que esté viviendo, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor, como decías, bajo una situación que en otra, pero también me quedo pensando en algo, Luis, fíjate, pues una cosa es, en este ejemplo tan bueno que usas, pues yo decido si me mojo o no me mojo, si corro o no corro, si me espero o no me espero, pero estás tomando una decisión en ese caso por ti, para ti. Exacto. Pero muchas veces nuestras decisiones implican riesgos para otros. Exacto. Y la trascendencia y la magnitud de esos riesgos ya no solamente están en decir, pues yo tengo tolerancia al riesgo, ¿verdad? Ya es una situación de responsabilidad con terceros y a veces ahí ya entran otras fuerzas o hay otros juegos en riesgo, digamos, otras situaciones en riesgo que implican, digámoslo así, un análisis un poquito más completo, más complejo, Sí. ¿verdad? Sí, fíjate que este tema que comentamos de la lluvia se puede describir como un riesgo prevenible. Tú sabes que estás en épocas de lluvia, sabes que en la tarde de Morelia seguramente va a llover Sí. y es un riesgo prevenible y que no va a pasar nada si te mojas o no te mojas. Exacto. No pasa de ahí, ¿no? No pasa de ahí. Esto es un riesgo prevenible, pero luego hay otra clasificación que son riesgos estratégicos que tiene que ver con patrimonio. Es, Sí. le voy a meter con la esperanza de que le voy a sacar. Exacto. Y ahí tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Ejemplo, yo puedo gestionar la educación de mis hijos, por ejemplo, como tema de riesgo estratégico familiar, y puedo decidir que lo voy a hacer a través del flujo de mis ingresos mensuales, si es que soy empleado o si es que tengo un sueldo o si es que soy empresario y tengo ya definido cuánto voy a ganar, ¿no? Es una buena forma de gestionarlo, estás tomando esa decisión, está bien, tú conoces tus flujos Sí. y una forma de gestionar la educación de tus hijos es a través de tu flujo constante, ¿no? Del mes ya sé que le voy a aportar un 20, un 30, Claro. un X porcentaje. Hay quien lo gestiona de manera diferente y dice, no, a mí siempre me ha gustado gestionarlo a través de compra de inmuebles, ¿no? Sí. Entonces compro una casa hoy, me llegó una lana y la voy a rentar cuando ellos estén no sé, en la prepa, en la universidad, y lo que salga de la renta es para ellos y a mí me queda el tema del bien, ¿no? Está bien, Sí. estás gestionando un riesgo patrimonial. Sí. Y por otro lado, hay alguien que dice, no, bueno, yo sí le voy a entrar a un seguro en donde voy a proteger otro tipo de riesgo que es el impredecible, ahorita lo tocamos, pero además sé que constantemente, me queda muy bien a mí, porque yo así gestioné el valor de la educación universitaria de mis hijos Sí. a través de un seguro. No soy bueno para ahorrar, yo si traigo dinero me lo gasto, me Sí, encanta sí. Yo también así soy. hacerlo así. Entonces he encontrado instrumentos que me obligan, me hacen manita de Sí. puerco con la intención de que yo sea responsable en los objetivos que tengo a mediano plazo, ¿no? Sí. Entonces yo lo hice así para ellos y lo gestioné de esa manera, me salió muy bien, me sentí muy cómodo. Pero ¿cuál es la buena? No, yo te diría es que las tres son buenas. Sí. Todo depende cómo quieres tú gestionar. Lo interesante es que minimices ese riesgo de no tener recursos el día que tus hijos vayan a la universidad, ¿no? Claro. De eso se trata. Hay también a quien le gusta la montaña rusa y dice, no, yo me voy a jugar a la bolsa, Sí. pero además me voy a jugar con los instrumentos de mayor riesgo, ¿no? Claro. Está bien. Su tolerancia es mayor. Sí, y quizás va a sufrir, sus emociones van a ser como un electrocardiograma, ¿no? Sube Va a y estar baja, arriba picos. y va a estar abajo y va a estar estable y luego inestable, y yo creo que a lo mejor esa parte es lo que lo mueve, ¿no? La pasión por sentir esas La emociones. adrenalina, sí, a veces genera. Y bueno, esa es una cuarta forma de gestionarlo. Aquí yo le estoy poniendo un ejemplo al tema de los riesgos estratégicos. Y así como gestionas la educación, pues gestionas el retiro, así gestionas la salud en este momento, ¿no? Y así diferentes riesgos que puedes tener enfrente. Hay una tercera clasificación que son los riesgos impredecibles. Sí. Evidentemente todos, días pasados, no sé, un par de días quizás, fue a visitar un amigo
que tenemos que ver con el tema de su seguro de gastos médicos. Ya él tiene muchos años, yo creo que es mi cliente más antiguo, debe tener unos 29 años con seguro de gastos médicos. Y lo ha utilizado en varias veces, ¿no? En varias ocasiones. Y él me decía, oye, platicando cosas triviales de la vida, ¿no? Me decía, oye, fíjate que me puse a hacer esta actividad en mi casa y ¿tú crees que si lo hago con cierta manera tengo el riesgo de morir? Le digo, pues sí. Y me dice, ¿y si no lo hago, tendré ese riesgo? Le digo, pues también. Pues también, eso lo tienes todo el tiempo. Entonces, sí. El único riesgo o el único requisito que deberíamos de tener para tener enfrente la muerte, pues es estar vivos, ¿no? Claro. Entonces, ¿y en qué momento es el correcto? Pues no lo sabes. No Realmente sabes. es un riesgo impredecible, tanto morir como incapacitarte, como perder la salud, que hay esa doble clasificación en la pérdida de la salud. Es atemporal y la pandemia nos enseñó mucho esto, ¿no? Claro. Muchos de nuestros clientes, mamás de amigos con enfermedades ya de la edad y sobrepeso, hipertensión, diabetes, se mantuvieron encerradas, no le abrían a nadie, le llevaban su comida y bueno, una de ellas no le abría a nadie, enfermó y murió de COVID. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? Sí. Pero muchas de ellas están perfectamente bien hoy, ¿eh? Sí. Y déjame decirte que teníamos asegurados atletas, triatletas, gente joven, fuerte, saludable. Bueno. Sí. Y a los 3 ya estaban muertos, ¿eh? Sí, no aguantaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que este tipo de riesgo es impredecible y que hay que gestionarlo. Claro. Hay que saber gestionarlo. Ahorita hablé de la clasificación que se le da a estos 3 tipos de riesgo aplicados a la familia, pero estos mismos se pueden aplicar a la empresa y están clasificados exactamente igual. ¿No? Claro. En el tema de la empresa, por ejemplo, un riesgo prevenible es, tú ya sabes con precisión que si no tienes a todos tus colaboradores dados de alta en el Seguro Social, sabes el riesgo que estás jugando y es prevenible y está en tu control. Sí. Sabes que si no lo pagas, no te va a ir bien. Claro. Sabes que si no pagas tus impuestos ante el SAT de manera correcta y estructurada, asesorado con las personas correctas, sabes que no te va a ir bien. Entonces, lo único que estás haciendo es jugártela con un riesgo prevenible que está en tu control y que sabes que tarde que temprano te va a suceder, ¿no? Y los riesgos estratégicos, por ejemplo, también tienen que ver con el tema, vamos a manejarlo como el tema socios, ¿no? O colaboradores. Lo voy a tocar mejor en el tema de colaboradores. Imagínate que tienes colaboradores estrella que ya cuando los tienes desarrollados, que están bien incrustados en tu organización, que tienen la metodología, que saben exactamente los procesos y que son muy buenos en el manejo de tu negocio, pues tienen un valor adicional, ¿no? Claro. Pero que además los está viendo con muy buenos ojos tu competencia. También. Entonces hay que generarles un ancla y por ahí la gestión para poder retener el talento. Existen por ahí seguros de hombre clave que justamente van dirigidos a ellos con la intención de retenerlos por lo menos los próximos 10 años. Y a ellos les entregas un bono de lealtad al final de esos 10 años. Ese es un riesgo estratégico, porque le estás metiendo recursos sabiendo que le vas a sacar, ¿no? Claro. Siguiente, el riesgo impredecible. Hablemos de sociedades. Imagínate que la sociedad, tú y yo somos socios en este negocio y resulta que tenemos el 50% de la sociedad, por lo tanto, el 50% de las acciones es mía y el 50% es tuya. Por lo tanto, pues el 50% es patrimonio de mi familia y el otro 50% es de tu familia. Sí. Si yo hago faltar, pues tendríamos que estar nosotros con un capital, deberíamos de tener un capital aquí que le dé el valor de las acciones del cual yo soy propietario. A mi ausencia se lo tendrías que entregar a mi viuda para efectos de que tú te puedas quedar con el negocio, que es lo que más conviene, ¿no? Porque tú lo sabes. Sí, mi viuda no lo sabría. Sí, claro. Ni creo que ni la recibirías, ¿no? Porque no conoce el negocio. Pero tendrías que pagárselo. Sí. Entonces, si ese dinero no lo tienes como un soporte, entonces lo más recomendable es gestionarlo a través de un seguro así, por protección por fallecimiento o por invalidez, para efectos de que te regrese a la empresa el valor de las acciones y le puedas liquidar a mi viuda, ¿no? Claro. Ese es un punto. Pero también hay otro. Si yo estoy dedicado al tema de la generación de clientes, ventas, conexiones, y yo me muero, tú vas a tener un periodo de años, 1, 2 o 3 años, no sé cuánto tiempo, en donde vas a entrar en este
digamos, periodo de pérdida de ingresos. Sí. Muchas veces nosotros le llamamos Claro. el Valle de la Muerte. Ujú. Y no vas a deshacerte del personal que opera con nosotros, porque si lo deshaces, el equipo se desequilibra. Claro. Y entonces vas a perder más, Sí. pero finalmente tienes que soportar el tema de que haya un recurso que sustituya esas pérdidas que sí vas a tener. Claro. Y ese es otro seguro Sí. de hombre clave, pero Sí. que va enfocado a las posibles pérdidas que vas a tener en ese periodo del Valle de la Muerte. Bien. Ese también es un tema relacionado a la gestión de riesgos impredecibles. Perfecto. Y que al final, ¿cuál es el objetivo? Garantizar que tu negocio, nuestro negocio, ahora tuyo, siga Tenga funcionando continuidad. sin mí y que mi esposa, mi viuda en ese momento, Ujú. pues no te venga a dar lata, ¿no? En el efecto de que pues yo vengo por lo que me tocaba cada mes. Sí. No, bueno, aquí está el valor de tus acciones Sí. y todos felices, Todos ¿no? felices. Esa es la forma de gestionarlo tanto en empresa como en persona en las 3 clasificaciones. 3 ¿no? clasificaciones. Por supuesto, como nos acabas de comentar, hay riesgos que se pueden prevenir, hay riesgos que sabemos situaciones que sabemos que son seguras que van a pasar. También la probabilidad de que ocurran va a variar en el tiempo. También hay otras que no vamos a poder ver, como en el caso de la famosa pandemia que nos comentabas, que difícilmente a veces se pueden prevenir en términos de prever más bien, de saber qué van a pasar o cuándo van a pasar, pero sabemos que eventualmente van a pasar, no sabemos cuándo. Esta situación de los negocios, pues al final el empresario es dueño, pero también es administrador. Generalmente el empresario está administrando su negocio y tiene esa responsabilidad de cara a él, de cara a sus socios, de cara a sus familiares, de cara a sus colaboradores, incluso proveedores y obviamente clientes, porque imagínate una empresa como la tuya de tantos años, pues también pone en riesgo la gestión de otras personas, incluso externas. O sea, lo que quiero transmitirles, amigas y amigos, es la importancia de tomar conciencia primero de que existen múltiples riesgos, que algunos son opcionales, otros no, unos son más reactivos, otros son más proactivos, de que tú puedes tener una mayor o menor tolerancia al riesgo, que puedes decidir jugarte algunas cosas y otras no, en fin, todo eso está bien, pero no puedes evitar porque la misma vida en sí, la misma acción que vas teniendo en tus negocios implica un sinnúmero de riesgos. Entonces la primera invitación es eso, analizar, ser consciente y poder, digamos, pues como jerarquizar, identificar y jerarquizar, pues ante qué riesgos estás tú hoy, en este momento personal, familiar, y en qué riesgos incurres en los negocios, para que desde ahí te puedas acercar a un experto y especialista, como nuestro amigo Luis, para que juntos puedan trazar un plan y una serie de soluciones, pues una ruta, digamos, ¿no? De cómo poder gestionar precisamente esos riesgos de la manera más conveniente, porque además pues también hay situaciones no solo financieras y de flujo, también hay temas legales, hay temas fiscales que también se tienen que prever en esta situación, pero al final hay una serie de beneficios que ahí nos irás comentando. Y también lo quiero conectar ahora con la parte del tiempo, ¿por qué? Porque pues hay estadísticas que nos van diciendo pues la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, pues uno va envejeciendo, ¿no? No es lo mismo a los 20 mi probabilidad de que me ocurra algo que a los 40, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, ¿no? Hay correlaciones ya estadísticas muy serias en donde te dicen a partir de los 40 cuídate la próstata si eres hombre, ¿no? Porque ya saben que la estadística dice que en esa edad empiezan los asuntos y si no te cuidas ese riesgo puede ocurrir. Hay una mayor probabilidad de ocurrencia. Los riesgos tienen que ver con probabilidad de ocurrencia y con el impacto que van a tenerse si se materializan. Entonces, platícanos un poco de estos datos y de cómo se va gestionando a lo largo del tiempo esta cuestión dinámica de los riesgos, mi querido amigo. Sí, fíjate que esto del tema de la edad tiene más que ver con tema de seguros relacionados con gastos médicos y de vida, ¿no? Sí. Porque evidentemente está muy estudiado y hay datos muy específicos, duros, estadísticos, que nos dicen, oye, si hablara del tema específicamente de cómo se gestiona el tema de los seguros de gastos médicos, que ahí tiene que ver todo con la edad, yo te diría, de 0 a 30 años de edad, el riesgo de que cualquiera de estas personas en ese rango tan amplio de edad
pudiera sufrir una enfermedad o un accidente y tenga que usar servicios de salud es muy baja, es Muy solamente baja. del 10%. 10%. 10 de cada 100 personas de esa edad lo utilizan, ¿no? Entonces, realmente, si yo tengo una probabilidad de uso muy baja, pues mi seguro va a ser muy barato, ¿no? Pero si yo me pasara de edad y ya no estoy en los 30, sino 10 años más, entonces, en ese caso, yo te estoy hablando de que el 15%, el 14%, es decir, un 40% más de personas llegan a utilizar los seguros porque su probabilidad de utilizarlo es mayor. Y si avanzo 10 años más, tú dices, bueno, ¿y a dónde llego? Pues al 20% de la probabilidad. Y si me voy hasta los 70 años de edad, es decir, 20 años más, es el 72% de probabilidad de uso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquellos que hoy son jóvenes, están en las edades de 0 a 30 años, pues su seguro de gastos médicos va a ser muy barato hoy, si tienes un año, y en los próximos 29 años, ¿no? Claro. Pero también darse cuenta que es aprovechar esa temporalidad de ser joven y ser productivo para efectos de ir generando recursos, porque estadísticamente se dice que a la edad de 65 años, por esas razones, que la edad de retiro es a ese momento, no se le ocurrió a alguien por simple ocurrencia. Es una estadística mundial y muy bien aplicable a México. A los 65 años es la época más productiva en donde tienes un chorro de beneficios a tu favor y de condiciones a tu favor. Una, muchísima experiencia. 2, muchísimas relaciones. 3, todavía tienes energía para poder seguir produciendo recursos. Los que ya estamos cerca de aquel momento, digo, yo tengo 55 años, ya he caminado bastantes años por mi tiempo productivo. Me doy cuenta que todo el tiempo he trabajado muchísimo, pero mis primeros años trabajaba mucho, pero ganaba muy poco. Y yo atribuyo 2 conceptos a la familia, que hay muchos beneficios que te otorga la familia, pero quiero poner 2 sobre la mesa. 1, la familia te hace hiperproductivo, porque en 24 horas tienes que generar más recursos porque tus hijos que estaban ayer en el maternal ya están en el kinder, y después en la primaria, después en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y los costos que esto representa suben muchísimo. Entonces, solo tienes 24 horas para producir más y la familia te ayuda para que seas más productivo, y por eso digo que eres hiperproductivo por esa razón. Pero por otro lado, te hace muy administrado. Quizás en los primeros años de la vida familiar, pues traías algo de recurso en la bolsa y podrías irte de vez en cuando con los amigos a convivir, ¿no? Y conforme vas avanzando, también vas diciendo como la Cenicienta, ¿no? Yo ya me voy a las 12 hago corte, pongo mi cooperacha y me voy, ¿no? Esa es una forma simple de decir, me hago muy administrado porque tengo que tener un mejor control sobre los dineros, ¿no? Soy más productivo, pero soy mejor administrado. Y esto va a ocurrir durante muchos años, los años 20, los 30, los 40, los 50, pero hasta los 65. Y seguramente en la etapa de los 50, los 65 vas a hacer, los recursos que produces son mucho mayor al estilo de vida que tú llevas hoy. ¿Y eso qué implica? Que si no le pones control a ese dinero que estás ganando de más a tu estilo de vida y no lo guardas, porque se van a venir los tiempos difíciles en donde después de los 65 empiezas a caer en el nivel de productividad, pero pues quieres seguir viviendo tu mismo estilo de vida. Entonces ese dinero que excede lo tienes que guardar a futuro con la intención de que vayas teniendo un retiro como tú lo quieres, ¿no? Y no solamente con la intención de retirarte bien y tener un buen estilo de vida, sino que tengas el dinero suficiente para que el seguro de gastos médicos, que a futuro te va a costar mucho más por las estadísticas que ya comenté, entonces vas a estar expuesto a situaciones que tú no quisieras estar expuesto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que con estas estadísticas es valioso saberlo hoy, que eres joven, productivo, guapo y todas las atributos positivos. Entonces, guarda el dinero suficiente con la intención de que vayas tomando las decisiones correctas, ya que llegues a aquel punto, ¿no? 65 y más, que sí es valioso tenerlo en consideración. Y estas estadísticas pues nos ayudan a entenderlo, ¿no? No se trata de que las compañías de seguros por sí mismas quisieran subir
las tarifas por gusto. La realidad es que no, está muy estudiado, Claro. está muy claro y es mejor saberlo a tiempo que ya cuando estés en aquel momento y que realmente sea impagable, ¿no? ¿Existe un mejor momento bajo estos datos que nos das? ¿Existe un mejor momento como para decir, pues, o es como muchas cosas que luego yo les digo que el momento ideal hubiera sido hace 20 años, pero el mejor momento segundo es ahorita? ¿O cómo funciona eso? ¿En qué momento recomendarías que alguien diga, este es el mejor momento? Fíjate que atinadamente coincidimos en el concepto. El mejor momento para poderlo arrancar era hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Quien hoy tiene 20 años, 30 años, arránquenlo ya, ¿no? Arrancar ya. Ya, y haz el hábito del ahorro, de la inversión, de estar siempre con un instrumento que te ayude para recargarte para esos imprevistos Ujú. que suceden. Sí. Son riesgos impredecibles porque van a suceder en algún momento, en el menos esperado, pero siempre va a estar recargado en algo en un instrumento que te ayude Ujú. a soportar ese riesgo en el que se presente en ese momento, pues te va a generar un desequilibrio económico, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Pues ya, si tienes 20 años, a los 20, A si los tienes 20. 30 años, a los 30, Sí. ¿no? Es ya, porque no sabemos cuándo va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? Ahora, cuando tú empiezas como en un tema de inversión, porque entiendo que también ahora existen muchos modelos y que, pues yo recuerdo yo antes no recuerdo que hubiera tantas opciones de este tipo, y yo recuerdo que antes era como que el seguro de vida y no recuperabas nada, y luego ahora fueron inventando estas modalidades donde pues podías irlo haciendo a la vez como un ahorro y combinabas lo de la protección con el ahorro y además pues con el interés compuesto que es maravilloso, que ojalá ahorita nos puedas explicar un poco, pues cómo crece tu dinero, ¿no? En el tiempo, porque si lo dejas ahí como mecanismo también pues como de inversión, porque se va ahí multiplicando, pues puedes como que resolver todo, ¿no? Por estar protegido por si pasa algo, y si no pasa nada, pues ya estuviste ahorrando un tiempo y además estuvo trabajando tu billete, ¿no? Sí, fíjate que hoy estamos en una condición muy particular. Yo todavía alcancé la ley 73, Ujú. en donde, bueno, tengo muchos años que dejé de participar en mis aportaciones, logré solamente alrededor de 1,000 semanas en algún momento, y hoy, pues, al ser propietario de mi negocio, pues no tengo esa oportunidad. Sin embargo, déjame decirte que con esas semanas que reuní, yo estoy participando en la modalidad 40 y ese es otro mecanismo adicional que me va a permitir tener recursos próximamente. Claro. Eso es un recurso que yo estoy teniendo por ese concepto, más los otros conceptos que ya tenemos instalados dentro de la organización, que es mi plan personal de retiro, que ahorita te platico de qué se trata, Sí. como persona física, y tengo mi hombre clave, ¿no? Dentro de la organización. Bueno, tenemos 2 personas morales, uno con cada una, y esto me va a ayudar bastante. Pero atinadamente también, como con los servicios que tú prestas de asesoría, acompañamiento, coaching, yo lo que estoy haciendo dentro de mi organización es dejarla con procesos, con sistemas, con tecnología de la información actualizado, Ujú. estructurada de una manera Sí. eficiente para que la siguiente generación que llegue a mi organización, que ya está aquí, ya no es protege bien solito, ya somos una legión, ¿no? Claro. Ya, no Sí. solamente somos mi hermano y yo, sino ya hay más personas Ujú. que forman parte de mi familia, que ellos se les quedará este negocio, ¿no? Para darle el beneficio a nuestros clientes. Ujú. Es decir, los clientes que hoy nos prefieren, que son muchísimos, ellos ya pasaron eligiendo muchos agentes de seguros y se dieron cuenta para ellos Ujú. que la solución somos nosotros, ¿no? Claro. Y ellos le transmiten a sus hijos, pues evidentemente, quiénes son los proveedores correctos para ellos. Entonces, mi compromiso no solamente es con mi cliente actual, sino con el cliente futuro, Claro. que son los hijos de estos clientes. Claro. Y también con los proveedores futuros, con los hijos de mis proveedores Sí. actuales. Entonces, mi compromiso no es de hoy, Ujú. es a futuro. Por lo tanto, yo tengo que dejar una organización muy bien preparada. Claro. Y esa organización muy bien preparada tiene que garantizar que va a dar los servicios en la calidad que yo los doy. Y esto, evidentemente, va a generar que se mantengan los clientes y los proveedores que Claro. continúen en esa dinámica. Bien. Entonces, en ese sentido, estoy jugando Sí. un tercer ingreso. O sea, dejar yo esto listo para mis hijos y mi siguiente generación,
pues obviamente yo les tengo que cobrar una renta, ¿no? Sí, claro. O sea, yo no me voy a retirar Beneficio. exactamente. Por supuesto. ¿no? O sea, yo no me voy a retirar y ya me voy, ¿no? Yo voy a retirar y voy a estar en el palco, es decir, en el consejo de administración y tomando decisiones y ayudando desde allá, ¿no? Pero obviamente, pues todo lo que hemos forjado en 30 años, pues ha sido a través de esfuerzos impresionantes que me tienen que generar un retorno, ¿no? Por supuesto. Pues como te das cuenta, pues, para el retiro, pues yo tengo varias oportunidades de recibir recurso, que lo estoy creando en el tiempo, no fue circunstancial ni me lo encontré en la calle, ¿no? Claro. Pero nuestros jóvenes ya no tienen esa oportunidad. Sí. Ya no tienen la oportunidad, por ejemplo, del retiro a través del Seguro Social, ¿no? Entonces, ellos tendrán que comprar su propio plan, pero hay una ventaja impresionante. Hoy yo les invitaría a los papás empresarios que hoy están en sus negocios listos y puestos, que vayan educando de manera financiera también a sus hijos con el ejemplo, como lo han hecho ellos, y que ayuden quizás en la primera aportación, en la segunda y quizás en la tercera, para el plan personal de retiro o para el ahorro para el retiro para sus hijos. En donde pues habrá que explicarles a los hijos cómo funciona. Van a dar solamente 10 aportaciones, digamos, mi hijo tiene 20 años, solamente le voy a dar aportaciones al seguro del año 20 al 29, son 10 aportaciones, y estas 10 aportaciones solitas van a ir creciendo. Pero como van a tener mucho tiempo para crecer, y van a crecer con la tasa de la inflación, y no solamente va a crecer el recurso que tú le otorgaste a la compañía de seguros. Aquí el concepto importante es este. Imagínate que tú cuando contratas para tu hijo de 20 años un seguro para el retiro en donde solamente va a ahorrar 10 años y tú le vas a ayudar el primero, el segundo, el tercer año, después lo dejas que él lo haga por hábito. Tú empezarías, por ejemplo, ahorrando, por decir algo, 50,000 pesos el primer año. Y en el segundo año, pues va a ser 50,000 más de inflación. Y pensemos que es del 5%, pues ya le sumaste 2,500 pesos más, ¿no? Ok. Y así va a ir creciendo durante los 10 años. Quizás al final del año 10 estarías aportando 625,000 pesos, ¿no? Bueno, pero tu dinero no va a crecer a partir de ahí. Tu dinero crece a partir del primer momento donde hubo un acuerdo con la compañía de seguros, donde te dice, oye, el ahorro que yo te prometo hoy, el primer día del contrato, pero que va a crecer hasta que cumpla 65 años, el dinero que yo te prometo hoy, el primer día, van a ser, voy a decir un número, digamos, 1,5 millones de pesos, ¿no? Y en ese 1,5 millones de pesos, va a empezar a crecer 5% cada año, ¿no? Entonces, cuando ya tengas los 10 años de haber empezado tu ahorro, tú aportaste en ese momento 625,000 pesos. Pero el ahorro que se está comprometiendo la compañía contigo, acuérdate que hace 10 años empezó en 1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿hoy cuánto vas a tener? Pues a lo mejor hoy vas a tener 2,5 millones. 2,5 millones. Y a partir de ahí va a seguir creciendo. ¿Qué quiere decir? Que al final del tiempo, si tu dinero, tus 625,000 pesos, los dejas crecer con la inflación, pues a lo mejor crece hasta, no sé, ¿qué te diré? 5 millones de pesos, ¿no? Pero el ahorro objetivo que yo te prometí, que ese momento ya es de 2,5 millones, pues a lo mejor llega a 15 millones de pesos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la oportunidad es para los jóvenes. Ahorren solamente un periodo corto de tiempo, 10 años, dejen el dinero ahí que crezca solo. Ya hiciste la tarea temprano. Digo, si la haces primero, es como hacer la tarea, acuérdate, cuando hacíamos la tarea en el recreo, es porque en la tarde queríamos ir al cine, ¿no? Hacer algo más. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hagamos la tarea temprano del tema del retiro por un periodo de 10 años. Esto es dirigido a los jóvenes. Para los papás de los jóvenes también, ayuden a los hijos. Que lo hagan a tiempo. Que lo hagan a tiempo y que se olviden de esa tarea. Que esa tarea ya está hecha, se olvidan en 10 años y ellos recibirán su recurso en aquel momento. Acuérdate que hay que hacer este tipo de ejecuciones por áreas de oportunidad, ¿no? Oye, hoy estoy pensando en ahorrar para mi retiro, pero pues pasado mañana estoy pensando para ahorrar para mi viaje fulano. O en otro momento, o quizás en otra bolsita, estoy pensando para ahorrar para mi boda, ¿no? Y en otro momento estoy pensando para ahorrar para mi coche, ¿no? Entonces, ningún ahorro está peleado con el otro.
Yo creo que es un tema de administrar bien los Sí. recursos en un sistema de finanzas muy claro y que te ayude a los objetivos que tú quieres, ¿no? Claro. Con esto nos comentas, mi querido amigo, nos comentas para que nuestras amigas y amigos vean el potencial que hay, no solo desde el enfoque reactivo y de riesgo, sino también de objetivos, de crecimiento, de previsión, de salud. O sea, puede abordarse este tema desde varias aristas. Ahora, como yo comentaba en un inicio, una vez que identificas tus objetivos, identificas tus riesgos, los mides, ves la magnitud, decides acerca de ellos, pues es importante también decidir con quién lo haces, de quién te acompañas, porque, pues digo, en todas las carreras, en todas las profesiones y en todas las actividades, pues hay diferentes perfiles. Hay personas que solamente son muy transaccionales, es decir, te venden algo y se acabó y no los vuelves a ver. Hay personas que se dedican un año a esto y se retiran y pues ya te quedas tú solo en el camino, ¿verdad? No es lo mismo acompañarte de un profesional que va a estar ahí y que incluso sus organizaciones, como ya lo estás mencionando, pues trascienden en el tiempo. Y no es lo mismo tampoco acompañarte de una persona que tiene un enfoque más de relación de largo plazo, de cuidado de largo plazo. Lo que quiero decirles, amigas y amigos, es que es importante elegir bien con quién analizas y gestionas los riesgos, de quién te dejas acompañar, de quién te dejas asesorar, con qué trayectoria y experiencia y con qué complemento de servicios y con qué paquete, digamos, de beneficios puedes, digamos, acompañarte, ¿no? Y en ese sentido, Luis, pues danos recomendaciones de cómo las personas pueden saber y elegir esto, ¿no? Con quién solucionar estas cosas, a quién acercarse y cómo evaluarlos para que tomen buenas decisiones también ahí, porque ahí también hay riesgos. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que evidentemente sí hay hoy muchísimas personas que se dedican al tema de vender seguros. Todas seguramente son muy buenas en el tema de la capacitación y la preparación que deben de tener para vender, ¿no? Esto es lo único que les enseñan las compañías de seguros y bueno, ahí apenas es empezar el noviazgo, ¿no? Claro, el primer pasito. Es el primer pasito, entonces, pero la realidad de las cosas es que te estás casando. Entonces, el tema es que te tienes que casar con alguien que sepa gestionar las soluciones cuando más lo necesitas. Venderte en cualquier momento y todo el mundo se va a poner atento a ti en el momento de cerrar una transacción de seguros, pero en el momento que lo necesitas es probable que no lo localices. Sí. Y pasa mucho en el tema de seguros. Esto yo tuve oportunidad de verlo desde hace mucho tiempo cuando fui gerente de Seguros Monterrey, hace ya más de 20 años, y me daba cuenta que había gente que sabía mucho de seguros, pero que y que además vendía seguros, pero no era tan reconocido por la sociedad para comprarle muchos seguros, ¿no? Entonces vendía algunos. Sí. Y había personas que vendían muchísimos seguros, pero tenían una estructura y calidad en el servicio. De hecho, estas personas a las que me refiero en su momento eran doctores y ellos tenían mucha facilidad para poder dar soluciones en los seguros más complejos de administrar, que son los seguros de gastos médicos. Los de gastos médicos. Entonces, yo me daba cuenta que ellos eran preferidos por los clientes porque ellos gestionaban soluciones, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que es menos del 1% de los agentes de seguros que están dispuestos a gestionar soluciones cuando más lo necesitas. El primer paso y la primera recomendación es busca un asesor de seguros que esté dispuesto y que sepa y que sea bueno y que esté entrenado para gestionar soluciones cuando más lo necesitas. Ahora, segundo paso, que tenga una estructura, que esa estructura le dé soporte. Por un lado, si solamente contratas con una persona, él en ese momento cuando más lo necesites puede estar o de vacaciones o puede estar, y si es solo, pues no te va a atender, o puede estar en el banco haciendo fila, no te va a atender, o haciendo un trámite o atendiendo un choque, o dices, oye, a ver, espérame, pues necesitas un despacho que tenga una estructura en donde cada una de las personas que forman parte de esa estructura haga su labor correcta, ¿no? Sí. Que haya personas que te cobren el seguro, que haya personas que te renueven el seguro, haya personas que te hagan los cambios y comparativos entre un plan y otro en tu seguro, que haya personas que te acompañen en el proceso desde el minuto 1, ¿no? Sí. Pero además, no solamente que haya personas, uno es
recluta a las personas, tú lo sabes, en el tema empresarial es recluta a las personas y el que recluta no necesariamente es el bueno, ¿eh? Ujú. Entonces hay rotación y hasta que no encuentras el bueno. Ya lo encontraste, que compre el proceso y que compre sus funciones y que sepa administrar y operar las funciones de tus sistemas. Y que sepa que ella forma parte de un todo. Claro, O de sea, algo más grande. Si eso es algo mal aquí, se va a reflejar en el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, todo eso te lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La otra recomendación es, si vas a elegir un despacho de seguros, tiene que ser alguien que tenga la experiencia suficiente y que sea reconocido. En el mercado, ¿no? Claro. Y no es fácil de dar, no es difícil dar con ellos, ¿eh? O sea, si vas preguntando, seguro te van a decir, pues, quién es el bueno, ¿no? Pero mis recomendaciones serían esas. Tienes que contratar con que orqueste soluciones cuando más lo necesitas, tenga experiencia en el ramo y tenga una estructura que te permita dar las soluciones justo en el momento que tú más lo necesitas, porque puede haber tres al mismo tiempo necesitando soluciones, ¿no? Sí, ¿no? Y hasta hoy en día podemos comprar solitos a veces ya hasta las cosas en línea y cosas así, pero no es lo mismo que cuando tienes un partner, un aliado, un compañero, le llamo yo también, que te permita pues analizar y ver las cosas desde estas aristas, ¿no? Alguien que tiene 30 años de experiencia ha visto muchos casos, ha visto muchas situaciones y esa experiencia se va acumulando y se va transfiriendo. No es lo mismo como yo les digo a muchas personas que el común de los ciudadanos podemos ser expertos, por ejemplo, en comprar zapatos, porque compramos pues N zapatos en la vida, ¿verdad? Y ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta y que si los queremos de un tipo, de otro tipo, incluso vamos aprendiendo a manejar marcas, en fin. Pero hay cosas que no se están compre, que eso no se está necesite todo el tiempo y no somos expertos en eso, ¿no? Por ejemplo, comprar una casa en México, promedio se hace 1 punto y algo por persona, o sea, no es algo que, salvo los niveles más altos que pueden comprar varias veces o varias, pero en la generalidad en México, pues las personas compran una casa una vez en su vida, 1 punto y algo. Esa es la estadística. Entonces, no somos expertos en comprar casas, porque lo hacemos una vez en la vida o dos, promedio. Entonces, si nosotros no estamos en este negocio ni viendo todos esos riesgos, pues hay gente como tú que lo ve todo el día, todos los días, y que ha ido entendiendo todas las aristas que hay alrededor, todos los recovecos que hay ahí, lo que viven esas personas, cómo lo viven, y que van perfeccionando y van entendiendo pues todas las implicaciones y las soluciones. Por eso es muy importante, amiga y amigo que nos escuchas, que como líder, como empresario, como papá, como hijo, lo que sea que te toque ser en tus roles, tomes conciencia de estos riesgos, evalúes tus riesgos, decidas conscientemente si vas a gestionarlos o no, cuáles quieres jugar. Después puedas hacer estos análisis acompañado de un especialista y puedas tomar decisiones no solo de manera reactiva, sino también proactiva. Pues muchas gracias, amigo, por toda esta cosa que nos compartes, toda esta información tan valiosa. No sé si quieras cerrar o agregar algo más para ir concluyendo, amigo. Sí, fíjate que a mí me gustaría comentar un solo punto para concluir este tema. Fíjate que es muy valioso. Hoy todo el mundo sabemos en quienes nos dedicamos al tema de seguros, quienes usamos los seguros, principalmente de gastos médicos. Yo diría aquí, tenemos que cuidar la gallina de los huevos de oro. Y cuidar la gallina de los huevos de oro significa los seguros de gastos médicos le generan valor a muchas personas, muchos entes, al hospital, al médico, al que renta los equipos, al que vende los materiales, obviamente al asegurado, a la aseguradora, a la gente de seguros. A muchas personas nos genera beneficios y valor. Y todos somos responsables de cuidar que esto guarde el equilibrio y que la cobija no se jale más de un lado que de otro, ¿no? ¿Esto por qué razón? Fíjate que me ha tocado, y lo sabemos todos, que los costos que tienen los servicios médicos para una aseguradora, voy a decirlo en números simples, por un procedimiento X le van a cobrar 100,000 pesos, ¿no? Pero si llegas sin seguro y llegas al panel o al rack donde te atiende el hospital, a lo mejor ahí mismo está escrito, no es que te lo dejen, el procedimiento es de
no sé, 60,000 pesos, ¿no? Ujú. Pero luego tienen convenios en donde puede ser menor y hasta te lo dejan en 40,000, ¿no? Ok. Entonces, este tema pues, es muy entendido por todos, no es novedad, no está Claro. oculto, está muy claro, pero también es importante entender que vivimos en un ecosistema en ese sentido. Claro. Si tú le cobras 100,000 pesos a la aseguradora, pues evidentemente los dineros que todos aportamos al seguro de gastos médicos van a ser insuficientes por pagar estos extraprecios, ¿no? Sí. Entonces, si ese dinero no alcanza, el dinero de todos para pagar las enfermedades de poquitos, entonces lo que va a hacer la aseguradora es incrementarle el precio Los a todos, precios, ¿no? claro. Y entonces, imagínate que yo tenga, que me ha pasado, tengo asegurados a dueños de hospitales, ¿no? Y entonces ellos me cobran esas cuentas de 100. Sí. Y cuando yo regreso con el seguro de gastos médicos y le digo, oye, pues te subió el 15%, pues no les gusta, ¿no? No les gusta, claro. Dice, oye, ¿por qué? Y bueno, entonces la razón es pues porque en lugar de haberme vendido el costo que tú tienes en tu rack Claro. a 60, A y si 60. me quieres beneficiar a 40, pues me lo Claro. das en 100, ¿no? Entonces, esas prácticas que no es lo mejor para todos, pues generan estos conflictos en donde ya no estamos guardando el equilibrio. Claro. Entonces, la invitación es, si las compañías de seguros nos están generando valor a muchos, como ya dije quiénes, tendríamos que ser muy cuidadosos en guardar el equilibrio para cobrar lo correcto, ¿no? Que los hospitales cobren lo correcto, que los médicos cobren lo correcto, que los agentes de seguros cobren lo correcto, que las personas que usan el servicio y compran sus seguros, pues evidentemente paguen las primas correctas, ¿no? Al final, todos los que Todos compramos se un seguro, pues pagamos primas. Sí. Y todos quisiéramos que nuestras primas costaran menos, ¿no? Claro. Entonces, si cuidamos la gallina de los huevos de oro, esta es una invitación para todos los actores, incluyéndome yo, pues evidentemente nos va a ir mejor en este proceso de cuidar la salud, por un lado, Sí. segundo, cuidar nuestro patrimonio y tercero, que las primas no nos suban, ¿no? Claro, que es un beneficio, no solo por el, como digo yo, no solo ver el corto plazo, sino ver el mediano y largo plazo. A veces matamos la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues finalmente es invitarlos a que seamos conscientes de que guardemos el equilibrio, que todos nos vemos beneficiados de este tema. Afortunadamente hay compañías de seguros como alguna de las que yo represento, ¿se vale decir marcas? Sí, claro, por En supuesto. este caso GNP, que tiene 125 años en el mercado 125 mexicano, años. es la más antigua y pues ha pasado por revoluciones, pandemias, Claro. levantamientos armados, ha pasado por muchísimas cosas y todas las ha sorteado muy bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que este tema de poder manejar las cosas con equilibrio no solamente le corresponde a la compañía de seguros, nos corresponde a todos los actores y por eso es que quise cerrar con ese concepto y ese tema. Y de hecho, el eslogan de esa compañía a mí me gusta mucho, el de vivir es increíble, ¿verdad? Sí, es de esa compañía, sí, ¿verdad? Sí, Creo que es el eslogan, ¿no? Sí, lo hicieron muy bien, creo que a muchísimas personas nos gusta, Está padrísimo. creo que nos identificamos muchas personas con él y bueno, pues es una de las palomitas que tienen a su favor, ¿no? Así es, amigo. Bueno, pues para cerrar, amigas y amigos, les comparto una frase que mi amigo Puma nos compartió de pues parte de su filosofía, de donde nos dice que la vida es como una paleta de hielo, ¿verdad? Una paleta de hielo donde si le chupas se va a desgastar, se va a acabar. Pero si no le chupas, también se va a desgastar, ¿verdad? La paleta de hielo. Así que mejor a chuparle a la vida y disfrutar la chuparle vida. a la paleta de la vida. Totalmente de acuerdo. Sí, de eso se trata. Yo creo que a estas alturas del partido tenemos que apasionarnos de las cosas que hacemos y disfrutarlas. Mientras más veces, mejor. Exactamente. Así que a disfrutar la vida, a vivir la vida, a chuparle a la vida, porque si no, de todas maneras se va a acabar. Sí. Hay que disfrutarla. Muchas gracias, amigo. Y bueno, amigas y amigos, nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, dirigido a los líderes, a los empresarios, para que puedan gestionar mejor sus empresas, sus grupos, sus organizaciones. Y bueno, el tema de los riesgos, como ya vimos, es fundamental para las decisiones de todos los días de un líder, de un empresario, de un padre de familia, y las relaciones entre la vida privada y el negocio están siempre bien conectadas, como hoy nos compartió nuestro invitado. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue Gus Bazán, el podcast. Un espacio destinado a la innovación y el liderazgo. Una producción de Félix Elorriaga para CentroTIC.mx, la casa del podcast en Morelia, Michoacán.
Hasta la próxima.